Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a la edición vespertina de su noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del lunes 8 de marzo del 2021 y a nombre de todo el equipo le saluda Lénica Ávila, quien nos invita a quedarse aquí en las frecuencias de Radio Educación en el 96.5 de FM, en el 1060 de AM. También saludamos a todos los que nos escuchan en los estados de la República Mexicana y en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen ya a través de las redes sociales de Radio Educación, Facebook, Twitter y YouTube. Ya sabe, dése unos minutitos para lavarse muy bien las manos, dejar muy limpio el lugar en donde se encuentra y vamos a escuchar las noticias. Desde casa, en reuniones virtuales y tomando las calles, miles de mujeres conmemoran en el mundo el Día Internacional de la Mujer, una de las jornadas de lucha más representativas para reivindicar los derechos de las mujeres amenazados en el marco de esta pandemia. En México, cientos de mujeres han salido a las calles. Desde temprano han llegado diferentes contingentes a las inmediaciones del Zócalo capitalino. En estos momentos se reúnen en el Monumento a la Revolución para iniciar una marcha a las 16 horas. La demanda que se escucha en las calles son alto a la violencia feminicida. Mañana se presentará en la Cámara de Diputados Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para exponer las pruebas que existen contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Y esta semana se suman 2 alcaldías más a la Estrategia Nacional de Vacunación. Hoy comenzó la inoculación de personas mayores de 60 años en la alcaldía Miguel Hidalgo. Será el miércoles cuando se empiezan a vacunar a los adultos mayores en Azcapotzalco. En tanto, la Organización Mundial de la Salud recomienda a México no bajar la guardia, ya que si bien se registra un descenso en la infección de COVID, puede registrarse un rebrote tras las vacaciones de Semana Santa. En el panorama internacional, anuncia la Unión Europea que podrá bloquear más exportaciones de vacunas anti-COVID. Esto justo cuando varias naciones del planeta se encuentran desesperadas por conseguir el antídoto para frenar la pandemia. En tanto que Reino Unido y Alemania empiezan a levantar parte de las restricciones impuestas tras la detección de nuevas cepas del coronavirus. Alerta a la UNICEF que 10 millones de niñas podrían contraer matrimonio para finales de la década debido a los estragos de la pandemia de COVID-19, lo que amenaza con revertir años de progresos en esa población. En Myanmar, antes Birmania, se vive una jornada de huelga general que busca frenar completamente a la economía como rechazo al golpe de Estado. En tanto, continúa la represión contra el movimiento de oposición. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso. La imagen de una niña corriendo con un papalote en el Zócalo capitalino, tendiendo de fondo las vallas que se pusieron para evitar daños al Palacio Nacional, recorre el mundo como muestra de la esperanza y el dolor que aqueja a las mujeres en México. Las vallas que se instalaron en los principales edificios de la Ciudad de México con valor histórico han sido intervenidas con imaginación y en las últimas horas también se convirtieron en pizarrones para pintar los miles de nombres de mujeres que fueron asesinadas víctimas de la violencia feminicida. Muy temprano se le cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador su opinión de esto y afirmó que es una protesta digna y creativa y que él no está en contra del movimiento feminista, sino del oportunismo de los conservadores que se aprovechan y se meten en los movimientos a provocar. En medio de la polémica por la defensa del candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y la colocación de una valla metálica en el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno tiende puentes con las mujeres. En el marco del 8 de marzo, el mandatario reiteró que las barreras alrededor del inmueble en el Zócalo son para dar seguridad a quienes se manifiesten por el Día Internacional de la Mujer. Somos distintos a los conservadores que ahora se disfrazan de feministas y se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia, para que no haya actos de violencia
y no queremos que se lastime, se dañe a nadie. No queremos heridos, no queremos que nadie se afecte. Tenemos que cuidar a las mujeres. Respecto a los nombres de las mujeres víctimas de la violencia que fueron pintados en las barricadas, el mandatario dijo que esta es una protesta creativa. No, pues eso es algo creativo, algo muy digno, que merece mucho respeto, el poner los nombres de las mujeres que han perdido la vida por la violencia. Eso es otra cosa. La valla se puso porque están muy molestos los conservadores y son chuecos, son muy hipócritas y se meten en todos los movimientos a provocar. No ellos, pero manipulan. Luego de acusar a sus opositores de estar detrás de las protestas violentas, López Obrador aseguró que su administración tiende lazos con las mujeres y puso como ejemplo el número de secretarias de Estado en su gabinete. Pues tenemos puentes, nada más que como hay intereses políticos, hay politiquería, grilla, cizaña, como se le llame. Pues hagamos lo que hagamos, no les gusta nada. Tenemos nuestra conciencia tranquila y por eso seguimos adelante y no nos vamos a detener, vamos a continuar con la transformación. Algo que se tiene que tomar en cuenta. Anteriormente, pues todos los homicidios de mujeres estaban clasificados así. Ahora sí se hace la distinción. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y las primeras en marchar esta mañana fueron mujeres campesinas. El contingente salió de Metro Chabacano y llegó al Zócalo capitalino poco después de las 10 de la mañana. Las mujeres del campo indicaron que el 60% de todas las mujeres rurales enfrentan pobreza por ingresos y en el caso de las indígenas es 62%. Para las urbanas el porcentaje de pobreza es 59%. Varios cientos de mujeres campesinas adheridas a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas marcharon este lunes por calles de la Ciudad de México al demandar la reivindicación de sus derechos. La dirigente capitalina de la UNTA, Ana María Alonso, vía telefónica señaló que la manifestación fue para advertir al gobierno federal que no olvide su compromiso y responsabilidad con quienes votaron a su favor en 2018, pero que a la fecha no ha cumplido sus promesas. Expuso que la movilización de la UNTA se replicó en todos los estados donde tiene presencia la organización. Recalcó que esta fecha no tiene nada de festejo, sobre todo cuando el 60% de las mujeres rurales enfrenta pobreza por ingresos y en el caso de las indígenas, este se eleva a 62%. Este gobierno nos tiene ahogadas con lo que son las alternativas del campo y nos obliga a salir a buscar un trabajo que para el gobierno un salario de 120 pesos es un éxito, para nosotros es un rotundo fracaso. La mujer debe de producir, la mujer debe salir adelante, no es una fiesta porque no hay nada que celebrar. Seguimos en la lucha buscando la equidad, buscando los niveles de oportunidad iguales para todos y aunque hoy en la política hay una paridad de género, tenemos creo que definitivamente romper el pacto patriarcal y seguir hacia adelante. Ana María Alonso denotó que en el caso del sector rural, las mujeres hacen mucho más trabajo no remunerado que los hombres y que llega a extenderse hasta 22 horas más a la semana. Sin embargo, existen grandes diferencias, pues en la tenencia de la tierra solo 21% de ejidatarios y 25% de comuneros son mujeres, por lo que recriminó al gobierno federal que no impulse los derechos de género, al adelantar que la UNTA exigirá un fondo de desarrollo para la mujer campesina. Para Pulso de Radio Educación, Marcos Velasco. Y en el Día Internacional de la Mujer, cientos de mujeres se aproximan al Monumento a la Revolución, donde esta tarde partirá una manifestación para reivindicar los derechos de las mujeres y en contra de las diferentes violencias que se ejercen contra nosotras. Y como ya puede escuchar, nuestra compañera Eliud Hernández está en la plancha del Monumento a la Revolución y tiene todos los detalles. Te escuchamos y te vemos, Eliud. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lénica? Saludo con mucho gusto a ti y a las audiencias de Radio Educación. Así como lo dices, nos encontramos aquí en la Plaza de la República, donde estamos viendo las movilizaciones previas a esta marcha del 8M, que va a partir ya en unos minutos hacia el Zócalo capitalino.
En un principio pues empezaron a llegar los contingentes de activistas pues con sus cubrebocas y sus caretas, pero al paso de las horas pues ya estamos viendo que se ha roto toda la sana distancia y están a punto de tirar, por ejemplo, el tapial que estaba cubriendo pues el ascensor de aquí del Monumento a la Revolución. Sin embargo, te comento, Lénica, que el objetivo de esta marcha es precisamente recordarnos que el virus de la pandemia de violencia contra niñas y mujeres es el que persiste y cobra 11 vidas al día aquí en nuestro país. En la marcha pues se han reunido colectivas de todos los estados de la República Mexicana y por supuesto de aquí de la Ciudad de México, y esto es lo que nos dicen acerca de lo que es el objetivo principal de esta movilización. Vamos a escuchar el testimonio. No nos detenemos, la pandemia no nos detiene porque hay otra lamentablemente más grande que se llama machismo y los feminicidios. No se detiene, el machismo no se queda en casa, lamentablemente, y es algo que nos afecta. Sobre todo lo vemos con las niñas. Eliud, ¿Qué pasó? vamos, seguimos. Sí, Lénica, te comentaba que pues en el Zócalo esperan monumentos amurallados y también están diciendo que ya de camino hacia allá se registran pues algunas detenciones y muchos policías, sobre todo acercando algunos monumentos históricos. Las personas que se han reunido aquí, las mujeres, activistas, jóvenes en su mayoría, son de estos grupos de las morras que pues aseguran que ningún muro las va a detener e incluso han hecho pintas en las que pues destaca esta violencia patriarcal y han puesto en algunos puntos de este lugar pues fotografías de violadores, de abusadores, y esto es lo que nos dicen acerca pues de estos performances. Vamos a escuchar. Es un muro hecho con fotografías de abusadores o violadores que pues en la mayor parte nunca procede a nada, ¿no? O sea, no hay una denuncia y si hay denuncia no procede y siempre hay un pretexto de la autoridad para dejar impunes todos esos crímenes de abuso. Eliud. Sí, Lénica, a propósito de estas descalificaciones que se han hecho del movimiento feminista, que sabemos que ha sido ligado precisamente con grupos conservadores o de derecha, pues algunas de las manifestantes nos comentan que no pertenecen a ningún partido político y que precisamente este movimiento es tan horizontal que no los representa ninguno de ellos. Vamos a escucharlos. Sí, no pertenecemos nosotros a ningún partido político, ni estamos en contra ni a favor, simplemente estamos aquí levantando la voz justamente por las mujeres, ¿no? Y defendiendo y seguimos luchando porque creemos que si queremos derechos tenemos que luchar por ellos. Entonces no pertenecemos a ningún partido político ni es para desestabilizar al gobierno, simplemente es porque al final el gobierno tampoco ha hecho nada. Durante muchos años, no solo este gobierno, sino durante muchas décadas, no ha hecho nada por los derechos de la mujer. Eliud, seguimos. No te estás escuchando, se desconectó algo. ¿Me escuchas? Ahí está, perfecto, seguimos. Sí, te decía que los contingentes ya empiezan a salir hacia el Zócalo capitalino y que pues ante estas acciones del bloque negro, que pues están haciendo algunas pintas y lanzando algunos globos con pintura, pues las activistas dicen que si se toca una, se toca todas. Vamos a escuchar. Pues primero que ellas garanticen y se guarezcan su humanidad para que nadie las violente, y en segunda que hagan ruido para que entonces entre todas podamos ayudarlas, que si tocan a una, tocan a todas. Esa es nuestra consigna. No importa si es de bloque negro o si es de otro tipo. No importa quién sea, tocan a una y tocan a todas. Vamos a llegar a la Plaza de la Constitución para continuar reportando. Pero hasta el momento la concentración de personas se da de manera más o menos pacífica. Hasta el momento ha sido pacífica, Lénica, solamente lo que estamos viendo ahora que están tirando el tapial aquí atrás de pues el ascensor del Monumento a la Revolución, pero en realidad no ha habido ninguna acción policial y también pues las compañeras del movimiento feminista están actuando con mucho autocuidado y también cuidado colectivo. Pues te agradecemos muchísimo, Eliud, como siempre, excelente trabajo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, cuídate mucho. Hasta luego. Gracias. Y al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el gobierno mexicano reconoció que efectivamente existe una deuda histórica con todas las mujeres de nuestro país.
El gobierno mexicano tiene una gran deuda con todas las mujeres, reconoció la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero al conmemorar el 8 de marzo. México sigue teniendo una deuda histórica con las mujeres. El trabajo de todas es digno de celebrarse, aun cuando no sea todavía suficiente. Tenemos una deuda con las mujeres, todas las mujeres, con las que no reciben un pago justo por su trabajo, con las mujeres migrantes, con las mujeres que trabajan dobles jornadas, con las niñas que se convierten en madres o esposas, con las mujeres trans, con las mujeres indígenas y afromexicanas, con las sexoservidoras, con las mujeres políticas, con las mujeres científicas, en fin, ahí está todavía una deuda. Los logros que marcan la lucha por la igualdad en México responden a los esfuerzos de sociedad y del gobierno al institucionalizar las peticiones de las mujeres, las demandas de no discriminación y la exigencia de las condiciones necesarias para el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad. Por su parte, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís, dio a conocer que en 2 años se han emitido 21 alertas de género en 18 estados del país. La alerta de violencia de género se ha echado a andar como mecanismo en 18 entidades de la República y hay 21 alertas porque tenemos 2 alertas en el estado de Veracruz y 2 en el estado de México por desaparición forzada y hay 5 grupos de trabajo revisando la posibilidad de decretar igual número de alertas, Sonora, Chihuahua y otras entidades. Y bueno, de estas alertas hay medidas específicas que se han orientado para ser implementadas en los municipios. Y se les ha dicho a 610 presidentas y presidentes municipales que es importante reforzar algunas medidas. Una que es fundamental, que es el protocolo de atención y reacción policial. En tanto, la presidenta de Limujeres, Nadine Gassman, dijo que se trabaja en la creación de un sistema nacional de cuidados que permita proteger a las mujeres ante el incremento de la violencia intrafamiliar por el confinamiento a raíz de la epidemia de COVID-19. Es que trabajamos en la construcción de un sistema nacional de cuidados que sea progresivo, incluyente y sostenible. La pandemia nos ha permitido valorar la importancia del cuidado de la vida y el cuidado ha sido una tarea socialmente asignada a las mujeres. Sin embargo, hoy más que nunca reconocemos la importancia que tiene impulsar un cuidado que permita que más mujeres puedan desempeñar un trabajo remunerado hacia la autonomía económica y el crecimiento del país. Un sistema de cuidados permitirá que, lejos de ser una sobrecarga de trabajo diario para las mujeres y las niñas, constituya una acción colectiva, una acción donde todas y todos nos involucremos. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Hay que contarle también que rumbo a la marcha de mujeres, algunas manifestaciones hicieron una parada frente a la casa del comunicador Andrés Roemer en la colonia Roma, en donde hicieron pintas y también pegaron pancartas acusándolo de abusador y encubridor. Él ayer por la tarde mandó tapear toda la fachada de su casa, que se ve que tiene valor histórico, y pues ya, horas más tarde estaba totalmente lleno de grafitis. Hay que recordar que el ex embajador de buena voluntad de la UNESCO tiene en su contra más de 61 acusaciones por agresiones sexuales entre violación, abuso y acoso sexuales. En otra información, también este lunes 8 de marzo, la activista Estefanía Veloz anunció su renuncia al Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. La también comunicadora dijo: en congruencia con mis principios, decido renunciar a Morena porque mi lealtad y mi primera militancia no es con un partido, sino con las mujeres y con el feminismo. Renuncio en solidaridad con todas las víctimas de abuso sexual a las que no les han creído. Otra de las causas de su dimisión, aseguró Veloz, es que reprueba la candidatura a la gubernatura de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, político que cuenta con varias acusaciones de abuso sexual. Y para muestra de que las acciones tomadas para proteger a las mujeres no han sido aplicadas bien, están las llamadas alertas de género, que aunque se activan, no han logrado bajar la violencia feminicida.
Hasta el momento no existen mecanismos para evaluar las acciones que han realizado las entidades en las que se ha decretado alerta de violencia de género. Por esta razón, no se puede determinar qué tan eficientes han sido las medidas que han tomado las entidades. Así lo aseguraron participantes en el foro, pendientes de las alertas de violencia de género contra las mujeres en México. María de la Luz Estrada, de Católicas por el Derecho a Decidir, señaló que las alertas no han podido ser evaluadas a casi 6 años de que se emitió la primera de ellas en el Estado de México. A casi 6 años que se decretó la primera declaratoria, las instancias federales no han podido evaluar la repercusión de las medidas implementadas, de las medidas de seguridad, de atención y de procuración de justicia. Esta evaluación permitiría levantar las alertas de género en la medida que los gobiernos estén avanzando en su cumplimiento. Y esto sí sería muy importante para obligarlos a los gobiernos y visibilizar en dónde están fallando, en dónde no están garantizando los derechos de las mujeres. Estrada informó que se han decretado 21 alertas de violencia de género en 18 estados. Del 2010 a la fecha han sido solicitadas 45 alertas de género. Solo se han decretado 21 en 18 estados. Con este nuevo gobierno, a 2 años de que el gobierno federal entrara, a 2 años de su gobierno, han sido decretadas solo 3. 2 de ellas ya estaban en proceso, que era la segunda de Estado de México por desaparición y la de Puebla, que más bien esta se decreta porque se gana un amparo que obligó a que se decretara la alerta de género en el Estado de Puebla. Y la declaratoria de Guerrero es la única en la cual se hizo todo el proceso que se solicitó a inicios del 2019 y en los cuales se decretó el Estado de Guerrero de alerta por agravio comparado. La activista agregó que las autoridades han otorgado menores recursos a los mecanismos de protección para las mujeres. Estrada señaló que las pocas acciones y los recursos insuficientes ponen en evidencia que las autoridades no están interesadas en proteger a las mujeres. Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz. En tanto, en la Ciudad de México anuncian que ya se toman medidas para atender los llamados de violencia en el hogar, ya que durante esta pandemia se han incrementado los actos de violencia. Ante el incremento de las denuncias de mujeres por violencia familiar durante la actual administración, las autoridades capitalinas retomaron un programa para combatirla en 170 colonias marginadas de la Ciudad de México, luego de que aumentaron en 5.4% los reportes por violencia contra niñas y mujeres en el hogar durante 2019 y 2020, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se refirió a la estrategia Mujeres SOS, Red de Mujeres en Alerta por Ti, luego de que el 70% de las violaciones, abusos y agresiones ocurren en los hogares. 232 brigadistas integran la red que visitan los hogares en las colonias prioritarias, informó la funcionaria, que se entregará una guía de derechos a las mujeres. Que había iniciado en 2019, después se hicieron algunos ajustes y ahora en 2021 recuperamos esta política, esta acción comunitaria, que lo que busca es que mujeres promotoras del gobierno de la ciudad vayan casa por casa en las colonias, barrios y pueblos de la Ciudad de México, donde más violencia familiar hay. La mandataria local arremetió contra quienes critican al gobierno federal, sin aludir a las murallas que blindaron Palacio Nacional y otros 33 inmuebles del centro histórico por las marchas convocadas por feministas y activistas en el Día Internacional de la Mujer. Muchos que denostaron la lucha de las mujeres hoy son los que
dicen ser feministas o están por una vida sin violencia hacia las mujeres. Aquellos que defendieron la guerra como forma de solución a los problemas de nuestro país no están con los derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres y la defensa de las mujeres de nuestro país siempre ha estado de aquellos que hemos luchado por la democracia, por la justicia, por los derechos. 2.700 mujeres policías vigilarán no haya desmanes durante las movilizaciones en la capital del país. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godínez Telles. Y en el mundo, las voces en contra de la violencia de género se hacen oír en distintas ciudades al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer 2021. En Francia, por segundo día consecutivo, colectivas han salido a las calles a manifestarse. RFI tiene el reporte. Hoy dejamos de trabajar, dejamos de cuidar porque recibimos menos salario que los hombres por cargos profesionales iguales, o bien las que trabajan en casa no están reconocidas. Ya estamos muy cansadas y muy indignadas por todo esto. Charlotte es profesora universitaria. Ella atraviesa París de sur a norte en medio de una marea muy festiva. Sin embargo, la música que acompaña las arengas, los trajes llamativos y las pancartas a todo color no celebran nada. Por el contrario, recuerdan que el combate por la libertad, la igualdad y la sororidad aún continúa, dicen las participantes. Estoy aquí por todas las mujeres que han matado, por todas las mujeres que han violado, y vengo acá en nombre de ellas, en nombre de nuestros derechos laborales. Enfermeras, cajeras, niñeras, limpiadoras, muy solicitadas durante esta crisis sanitaria, reivindican sus derechos. Ana Azaria, presidenta de la organización Femme Égalité. Salarios muy bajos y contratos precarios. Aquí lo que estamos reivindicando es una aumentación de salarios, el reconocimiento de las competencias y el valor del trabajo que ellas hacen en la sociedad. Un puñado de hombres se destaca en el recorrido, pero aquí todos son iguales. Siempre intento poner una voz más feminista, más igualitaria. Que todo el territorio se vuelva feminista. Alerta, alerta, alerta machista. Que todo el territorio se vuelva feminista. Y en Pakistán, ni la pandemia ni el conservadurismo impidieron que miles de mujeres salieran a las calles a manifestarse para exigir sus derechos a la salud. La información con Euronews. Miles de mujeres se manifestaron este lunes a lo largo de Pakistán en unas festivas protestas en las que reclamaron sus derechos, a pesar de las ya tradicionales amenazas de los más conservadores contra las activistas por supuestamente atacar al Islam. En Islamabad, unas 500 personas bailaron, cantaron y protestaron en una nueva edición de la marcha que desde su inicio en 2018 ha enfadado a los más conservadores del país. Este año, las demandas de las feministas estuvieron centradas en la salud debido a la pandemia del coronavirus, desde las trabajadoras sanitarias que se han enfrentado a una situación sin precedentes, hasta la falta de inversión en el sector médico en todo el país. En Pakistán, las mujeres sufren altos niveles de violencia como violaciones, asesinatos o secuestros, según el informe sobre los derechos humanos en Asia de Amnistía Internacional. Y aquí en esta parte del continente, en Ciudad de Guatemala, fue el primer lugar en América Latina donde se realizó la marcha Vivas Nos Queremos. Y es que en ese país diariamente se registran 4 alertas de violencia de género y un 72% de las agresiones son contra mujeres y niñas en sus propios hogares, así lo indican estadísticas de organizaciones no gubernamentales. La movilización inició en la Corte Suprema y culminó en la Plaza de la Constitución de Guatemala. En Colombia se realizan manifestaciones en repudio a la violencia y a los feminicidios. El año pasado, 250 mujeres de distintas clases sociales fueron asesinadas, la mayoría por sus parejas o exparejas, sin que haya castigo a los responsables. Tan solo en los primeros meses de este año se han cometido 16 feminicidios. Por otra parte, en Chile también hay movilizaciones coreando la estrofa "Nosotras somos resistencia, somos la respuesta a su violencia", del colectivo feminista Las Tesis. En medio de estrictas medidas sanitarias, las chilenas buscan recuperar el espacio público y denunciar la violencia que se ha suscitado en el confinamiento. En ese contexto, del 8 de marzo, la nueva Constitución de Chile tendrá un perfil feminista. Así lo indica el siguiente reporte de Euronews.
Yo creo que probablemente la nueva constitución será feminista. Nosotras, las organizaciones feministas, nos vamos a encargar también de que efectivamente se plasme así la nueva constitución. ¿Será feminista o no será? Toda una declaración de intenciones de Miriam Enríquez, Natalia Bórquez y Amaya Álvez. Son 3 de las mujeres que podrían dar forma a la nueva Constitución de Chile, la primera paritaria del mundo. Miriam y Amaya son candidatas a la Asamblea Constituyente que se votará el próximo 11 de abril. Tenemos una oportunidad única. Estamos dando efectivamente un paso que no se ha dado en el resto del mundo. Es una convención paritaria porque va a estar integrada de forma igualitaria por hombres y por mujeres. Ninguna constitución chilena previa ha tenido la participación de ninguna mujer, jamás. Sobradamente formadas y avaladas por una gran trayectoria profesional, sin embargo, no son tomadas en serio por sus colegas masculinos. El machismo sigue muy presente y se ve representado en la actual Constitución, a la que el 78% de las chilenas y chilenos decidieron por referéndum poner fecha de caducidad. Un proceso que marca la culminación del triunfo del potente movimiento feminista chileno. El actual proceso constituyente nació con una demanda en la calle. Hay que considerar este contexto histórico en el cual nace la Constitución del 80. Solo se tomó en consideración la visión de un hombre, y un hombre en específico, que era un hombre neoliberal, un hombre blanco. La Constitución actual no fue dictada en democracia. La mayoría de los jóvenes entiende que la Constitución actual no los representa, es una Constitución que hay que actualizar. En ese plebiscito se decidió también que la nueva Carta Magna del país será redactada íntegramente por miembros de la sociedad civil, mitad hombres y mitad mujeres. Las candidatas a constituyentes no solo piensan dejar su perspectiva en la terminología, sino también en visibilizar problemáticas que un hombre jurista difícilmente puede comprender. Derecho es un producto cultural. Si las mujeres no hemos formado parte de las constituciones y no hay perspectiva de género ni hay paridad en el poder, es porque socialmente está construida unas categorías que nos quieren sumisas. Pero la Constitución en sí no es que vaya a solucionar todos los problemas de desigualdad estructural existentes actualmente, pero sí es una base importante para poder empezar con ello. En el inicio de la propuesta está que la Constitución tenga un lenguaje o sea redactada con un lenguaje inclusivo. Además, consagrar ciertos derechos fundamentales como por ejemplo la equidad salarial, la posibilidad de contar con un ingreso básico universal con perspectiva de género, establecer derechos como la prohibición de la violencia relacionada con el derecho a vivir una vida libre de violencia. El derecho es un reflejo de la sociedad a la que rige y la nueva Constitución de Chile, dicen las juristas, refleja el compromiso del Estado respecto a las temáticas de género. En Argentina, el presidente Alberto Fernández indicó que la cultura patriarcal es la causa de un sinfín de injusticias, malos tratos, muertes y afectaciones a la salud de las mujeres. Al presentar el Acuerdo Federal para una Argentina unida contra la violencia de género, Fernández dijo no querer vivir en una sociedad que tolera los feminicidios. Las declaraciones del mandatario se daban al tiempo que una joven cordobesa se debate entre la vida y la muerte tras ser golpeada en la cabeza por su novio. El hombre ya contaba con 3 denuncias anteriores de violencia contra 3 exparejas. En ese contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y la pandemia, la Organización de las Naciones Unidas se pronunció por la igualdad al considerar que la recuperación en el mundo pasa necesariamente por programas sociales y acuerdos de paz que incluyan a las mujeres. La ONU pide que las mujeres estén en el centro de la recuperación tras la pandemia para avanzar rápidamente hacia la igualdad. El COVID-19 ha afectado de manera más grave a las mujeres, ya sea por la pérdida de trabajo, el alarmante aumento de la violencia de género o la mayor carga del cuidado doméstico. La recuperación no será adecuada e inclusiva si no se incluye a las mujeres en las decisiones que afectan a sus vidas, dijo Pumsile Mlambo Nguka, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, en un evento virtual para conmemorar el Día de la Mujer. El secretario general aseguró que hay pruebas claras de que los programas sociales o los acuerdos de paz mejoran cuando las mujeres están en las negociaciones. Pidió a los países, compañías e instituciones que adopten medidas especiales y cuotas para avanzar en la participación igualitaria de las mujeres y lograr cambios rápidamente. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, aseguró que la discriminación y no la falta de interés o capacidad es lo que mantiene a las mujeres en desventaja. Estamos en un momento crucial. La responsabilidad de nuestras vidas está frente a nosotros. Crear una sociedad post-pandemia más igualitaria, inclusiva, justa y sostenible.
Y en temas de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante el mes de febrero cayó la confianza de los consumidores 10.8 puntos con respecto al mismo mes del año pasado. Esta caída generalizada se registró básicamente en la adquisición de bienes básicos como son ropa, zapatos y alimentos. En febrero de 2021, la confianza del consumidor en el país se ubicó en 38.4 puntos, mismo nivel que el reportado en el mes previo. De acuerdo con el indicador elaborado de manera conjunta por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Banco de México, se observaron disminuciones mensuales con datos ajustados por estacionalidad en los componentes que evalúan la situación económica presente de los miembros del hogar y la situación económica tanto actual como futura del país. En contraste, los rubros que captan la percepción sobre la situación económica esperada dentro de 12 meses del hogar y la posibilidad en el momento actual de los miembros del hogar para realizar compras de bienes durables mostraron avances mensuales. En su comparación anual en el segundo mes del 2021, el ICC registró una reducción anual de 4.9 puntos en términos desestacionalizados. Hay que mencionar que este indicador toma información de las 32 ciudades del país, las cuales comprenden a la totalidad de las entidades federativas y resulta de promediar 5 indicadores parciales que recogen las percepciones sobre la situación económica actual del hogar de los entrevistados respecto a la de hace un año, la situación económica del país dentro de 12 meses y qué tan propicio es el momento actual para adquirir bienes de consumo duradero. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira. Y mañana martes 9 de marzo, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, acudirá a la Cámara de Diputados para reunirse con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para exponer las investigaciones que generaron la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. De acuerdo con información del diario Milenio, el mandatario tamaulipeco habría beneficiado en 4 años de su gobierno a 3 empresas fantasmas, propiedad de quienes las autoridades identifican como sus prestanombres para adquirir al menos 12 propiedades en México y en Estados Unidos, que su costo rebasa el monto que el gobernador ha ganado en los años que ha sido servidor público. Otra línea de investigación en el caso García Cabeza de Vaca es la relación que probablemente existe entre el mandatario con integrantes de presuntos grupos delictivos dedicados al robo de hidrocarburos en ductos de Pemex y al tráfico de combustible, es decir, al huachicoleo. En ese sentido, esta mañana el morenista Alejandro Rojas Díaz Durán fue entrevistado por Aristegui Noticias y ahí afirmó que Cabeza de Vaca ha construido todo un narcoestado. Rojas Díaz Durán aseguró que García Cabeza de Vaca llegó a destruir un estado de derecho para construir todo un andamiaje jurídico, político, económico, en donde hoy Tamaulipas es un narcoestado y el gobernador es cabeza del cártel. Utilizaron a los poderes públicos para construir una red de complicidades de la mano de la delincuencia. Y precisamente hablando de huachicoleo, esta mañana Ricardo Schiff Padilla, él es todavía titular de la Procuraduría General del Consumidor, informó sobre un nuevo método para robar gasolina. El funcionario detalló que en una gasolinera de adivine dónde, de Güemes, Tamaulipas, fue detectado un nuevo aditamento para vender litros incompletos de gasolina a los consumidores. El Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, dio a conocer que se encontró un nuevo método que usan los gasolineros para alterar las bombas del combustible. Sheffield Padilla dijo que estos rastrillos permiten, a través de un software, controlar las bombas despachadoras a muy grandes distancias. Y tengo que comunicarles que descubrimos en una gasolinera en Huetamo, Michoacán, el primer rastrillo versión siglo XXI, el 2021. Este rastrillo no lo habíamos encontrado antes, habíamos escuchado que existía. Es un rastrillo que permite que cualquier persona pueda controlar el flujo de la bomba y alterarlo a distancia. Puede estar la persona en Tijuana y la gasolinera en Mérida, a lo mejor por eso andan tan preocupados en Mérida, y
poder alterar lo que da de gasolina, robarle a los consumidores con este tipo de aparatejos. Ya no es el rastrillo que enseñábamos antes ahí como un parche en la tarjeta madre, ya es algo mucho más sofisticado que estaremos combatiendo como nunca por instrucciones del señor presidente. Este trabajo va a continuar e incluso nos ha instruido que realicemos las reformas necesarias para que al que agarremos con rastrillos, que esos nomás son para robar, pierdan la concesión de la gasolinera de manera automática. Esta fue la última conferencia mañanera de Ricardo Sheffield como Procurador del Consumidor, cargo al que renunció para buscar la alcaldía de León, Guanajuato, y será sustituido por una mujer, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y se suman 2 alcaldías más de la Ciudad de México a la Estrategia Nacional de Vacunación. Esta mañana comenzó la inoculación de personas mayores de 60 años en la alcaldía Miguel Hidalgo. Será el miércoles cuando se empiecen a vacunar a los adultos mayores de Azcapotzalco. Alrededor de la entrada principal del Campo Marte y Paseo de la Reforma se registran largas filas para recibir la vacunación y, como en otras alcaldías, algunos asistentes pues llegaron una noche antes para ingresar a las instalaciones de este complejo, lo cual, reiteran las autoridades, no es necesario. En el Estado de México ya está todo listo para que mañana inicie la vacunación de las personas mayores en la ciudad de Toluca. Las autoridades también llaman a la población a no irse a formar una noche antes, ya que garantizan que hay vacunas para todos. El Programa Nacional de Vacunación COVID-19 para personas mayores de 60 años residentes en Toluca, capital mexiquense, dará inicio el martes 9 de marzo a partir de las 9 de la mañana y hasta las 17 horas. Para ello, fueron instaladas 4 sedes en el Estadio Nemesio 10, Bombonera, en la Junta de Caminos, a un costado del Club Búfalos de Toluca, en el nuevo Conservatorio de Música, a un costado del Centro Cultural Mexiquense, y en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Toluca, a un costado del C5. Para prevenir aglomeraciones y que los interesados y sus familiares hagan filas innecesarias, el alcalde del municipio, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, aseguró que el periodo de vacunación se extenderá los días que sean necesarios para que todos los ciudadanos toluqueños de la tercera edad puedan acceder al biológico. Es importante señalar que no serán admitidas personas residentes de otros municipios. Pido a los vecinos de Toluca la mayor responsabilidad. Se está previendo todo lo necesario para que te vacunes de manera ágil y segura, pero necesitamos tu ayuda para no saturar las sedes el primer día. Hay que tomarlo con calma. Serán 100,400 vacunas. Así es que tengan la certeza de que hay dosis suficientes para todos los adultos mayores de Toluca, por lo que no es necesario apartar lugares o iniciar largas filas en la madrugada, porque será tiempo perdido y solo complicará el proceso. El alcalde de Toluca exhortó a quienes no se hayan registrado a que entren al sitio mivacuna.salud.gov.mx y agregó que además del folio de registro se solicitará una identificación oficial con fotografía y comprobante domiciliario. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. También en Yucatán se van a aplicar más vacunas en más municipios. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que la cantante Margarita, la diosa de la cumbia, pues ¿qué cree? Ya fue vacunada pese a que no le tocaba, lo que generó gran descontento en la población yucateca. Eduardo Yiteras nos informa. El delegado de programas federales en Yucatán, Huacho Díaz Mena, dijo a medios de comunicación que médicos y personal del sector privado en Yucatán sí están contemplados en el proceso de vacunación que se lleva a cabo en este estado. En días pasados habíamos reportado las quejas de doctores del sector privado que decían que nadie les ha llamado ni los ha tomado en cuenta para el proceso de vacunación contra el coronavirus en Yucatán. Asimismo, en relación a la polémica y críticas que surgieron luego de que la cantante con doble nacionalidad colombiana y mexicana Margarita Vargas, conocida popularmente en el mundo de la música como la diosa de la cumbia,
fue vacunada contra el COVID-19 en el municipio de Motul sin habitar allí, el delegado Huacho Díaz Mena dijo que no habrá sanción ni para la señora ni para los servidores de la nación, porque la indicación es que se vacune a personas adultas y extranjeros mayores de edad que estén de tránsito en nuestro país. La famosa de 60 años y originaria de Medellín, Colombia, recibió recientemente la vacuna en una unidad médica en Motul del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE, siendo que vive en Mérida. Hubo personas que protestaron en redes sociales porque a adultos mayores de municipios cercanos no los vacunaron y también porque la cantante llegó en una camioneta acompañada de una funcionaria estatal y candidata a la alcaldía de Motul, Aremi Mendoza Cuevas, quien publicó fotos con la cantante feliz y sonriente tras ser vacunada. Posteriormente, la funcionaria negó haberla llevado en su camioneta a que se vacunara o haber influido para que la vacunaran a la popular cantante. Llegó este domingo, además, debo señalarte, a Yucatán un nuevo embarque con casi 15,000 vacunas contra el coronavirus, enviado por el gobierno federal en común acuerdo con las autoridades estatales, las cuales estarán destinadas para continuar con la vacunación de las personas de 60 años y más de los municipios de Ticul, Espite y Canacín. Por instrucciones del gobernador Mauricio Vila Dosal, el titular de la Secretaría de Salud del Estado, Mauricio Sauri Vivas, supervisó en la base aérea militar número 8 de esta ciudad el arribo del nuevo lote de vacunas de la farmacéutica Sinovac, las cuales son también de 2 dosis por aplicación. De acuerdo a lo programado, su administración se pondrá en marcha en el transcurso de la presente semana. Y también te comento que el delegado Huacho Díaz Mena aseguró que se está preparando el megaoperativo de vacunación en la capital yucateca, el que se llevará a cabo en las próximas semanas. Recordemos que aquí en Yucatán la mayor parte de la población habita precisamente en la capital de Yucatán, en Mérida. Eduardo Yiteras para Noticiarios Pulso desde Mérida, Yucatán. A donde también ya llegaron más vacunas es a Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas, estado que hay que decir lleva varias semanas en semáforo verde y donde se espera que también se puedan reanudar clases presenciales próximamente, al igual que en el estado de Campeche. Pese a todo este panorama, pues bueno, que estamos viendo, la Organización Mundial de la Salud recomienda a México no bajar la guardia, ya que si bien se registra un descenso en la infección de COVID-19, puede registrarse un rebrote tras las vacaciones de Semana Santa. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso. Con relación a la evolución de la pandemia en el mundo, la Unión Europea anunció que podrá bloquear más exportaciones de vacunas anti-COVID. Así lo advirtió este lunes la Comisión, justo cuando varias naciones del planeta se encuentran desesperadas por conseguir las preciadas dosis y frenar la pandemia que evoluciona de forma desigual en Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que el bloque comunitario podrá bloquear otras exportaciones de vacunas anti-COVID después de que la semana pasada Italia detuvo un envío de vacunas a Australia. En tanto que en Reino Unido y Alemania se empiezan a levantar parte de las restricciones impuestas tras la detección de nuevas cepas del coronavirus. Los gobiernos tratan de encontrar el equilibrio entre las restricciones y la economía a la espera de que el despliegue de la vacuna se generalice. El reporte de la situación en Gran Bretaña, donde hoy reabren los colegios, son extremas medidas de seguridad y lo tenemos con la agencia EFE. Tal y como estaba previsto en el plan de desescalada anunciado por el gobierno británico, los colegios de Inglaterra reabrieron este lunes después de casi 3 meses, aunque con extremas medidas de seguridad y test masivos. La vida ha vuelto a las calles de Londres durante la mañana de este 8 de marzo con los gritos, los patinetes, las mochilas e incluso algunos padres despistados que llevaban a sus hijos tarde de vuelta al cole. Well, I feel happy, at the same time I feel sad. Why I feel happy, because I want my daughter to go to school. She has been home for a very, very long time. And then why I feel sad, because, I don't know what others will be taking from the street. The coronavirus now is everywhere. Este es un primer paso de la desescalada que finalizará, si se cumple la hoja de ruta, el 21 de junio y que además de la vuelta al cole, también permitirá las reuniones al aire libre de 2 personas no convivientes por motivos de ocio o de ejercicio, o las visitas de una persona a las residencias de ancianos. We've been looking forward to the 8th of March ever since the Prime Minister made the announcement about the wider reopening of schools. Entre las robustas medidas que han adoptado los colegios se encuentra la adquisición de varios dispensadores de gel hidroalcohólico, la división del patio en zonas diferenciadas por curso y la obligación de asistir con mascarilla a las aulas.
una gran novedad con respecto a la reapertura de septiembre. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, la pandemia de coronavirus ha dejado más de 360,000 casos y 5,400 muertos en todo el mundo durante las últimas 24 horas, con lo que los totales rozan ya las barreras de los 117 millones de contagios y los 2.6 millones de decesos en lo que va de la pandemia. Estados Unidos es el país más golpeado en cifras totales, con casi 29 millones de contagios y 525,035 muertos. Por detrás está la India, con más de 11 millones de contagios y 157,853 decesos. Luego Brasil, con 11 millones, 19,344 afectados y 265,421 personas fallecidas. México, por su parte, es el tercer país en número de fallecidos, con 190,604, aunque figura en 13º puesto en número de contagios a nivel global. Acerca de los impactos sociales de la pandemia de la COVID-19, hoy la UNICEF alertó que unas 10 millones más de niñas podrían contraer matrimonio para finales de la década, lo que amenaza con revertir años de progresos en esa población. Y luego de que por tercer día consecutivo centenares de personas se congregaron en Asunción, Paraguay, para protestar contra el presidente Mario Abdo Benítez, a cuyo gobierno acusan de corrupción y de una mala gestión de la pandemia de COVID-19, las Naciones Unidas en Paraguay expresan su profunda preocupación por los hechos de violencia ocurridos este fin de semana en la capital del país y piden un diálogo pacífico. En Myanmar, antes Birmania, este día se vive una jornada de huelga general que busca frenar completamente la economía como rechazo al golpe de Estado, en tanto continúa la brutal represión contra el movimiento de oposición con más de 50 muertos. Y se aplaza para mañana el juicio contra Derek Chauvin, es acusado del asesinato del afroamericano George Floyd, crimen que desató enormes manifestaciones contra el racismo en Estados Unidos. El caso será llevado a la justicia 9 meses después de la muerte de George Floyd. Y en España, la COVID-19 impidió que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se llevara a cabo como en años anteriores, por lo que el gobierno se limitó a un sombrío acto oficial. El presidente Pedro Sánchez y la ministra de Igualdad, Irene Montero, enfatizaron el carácter feminista del gobierno en turno. Desde Madrid, Sánchez dijo que hoy es el Día de la Mujer Libre, pero en esta ocasión la ciudad se quedó con su gran manifestación por el riesgo de contagio de coronavirus, sin su gran manifestación. El año pasado, al menos 120,000 personas marcharon en Madrid previo a la declaratoria de pandemia, lo que causó gran polémica. Debido a ello, el gobierno madrileño prohibió ahora las movilizaciones. Pese a la prohibición del gobierno madrileño, algunas mujeres se apostaron en la Puerta del Sol. La reducida participación contrasta con lo ocurrido en otras ciudades de España, por lo que colectivas feministas y sindicatos han criticado la medida. Y precisamente para conocer cómo han sido las marchas en España, hacemos contacto vía plataforma digital con la activista y abogada Nuria González, a quien nos da muchísimo gusto saludar. Nuria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estoy, fíjate, sin voz de estar todo el día por ahí. De tanto gritar. Sí, la verdad es que ha sido un día muy intenso. Desde bien temprano, nosotros estábamos en Barcelona, hemos podido celebrar nuestras concentraciones con todas las medidas de seguridad, respetando distancia, mascarillas, higiene de manos, pero ya te digo, o sea, fíjate la voz que llevo, así que imagínate cómo ha sido el día, ¿no? Pero bueno, sin duda hay enojo por lo que sucedió en Madrid, de que no se les permitió salir. Completamente, porque no es un ataque a las feministas de Madrid, es un ataque al feminismo en general, porque no es que en Madrid no se esté haciendo nada. Madrid es el único territorio en España que pretende abrir la comunidad en Semana Santa. Ayer mismo vimos unas imágenes lamentables de un montón de aficionados del Atlético de Madrid esperando al equipo, miles, o sea, había como 4.000 personas. Este mismo fin de semana se ha celebrado el Campeonato Mundial de Balonmano con miles de personas en el Wanda. Los bares están abiertos, no hay ningún tipo de restricción, y a las únicas que han restringido es a las compañeras del 8M, cuando ha habido manifestaciones continuamente en Madrid. ¿A qué se debe esto, Nuria? ¿La alcaldía tiene algún sesgo? No, ha sido directamente una decisión del gobierno central. El año pasado fueron muy criticados por la manifestación a las puertas del confinamiento, y este año yo creo que se han querido curar en salud. Y además aquí lo que tenemos encima de la mesa es que vemos claramente como los dos partidos de gobierno, PSOE y Podemos, creen que el feminismo es como su hacienda, ¿no? Que las mujeres feministas van a hacer lo que estos dos partidos digan y que pueden manejarla sin que ni siquiera protesten, ¿no? Hay una parte de las mujeres que sí. La verdad es que el feminismo institucional de Madrid ha quedado bastante retratado al no protestar por este tipo de decisión, pero hay otras manifestaciones que no, y de hecho las mujeres han salido como han podido, ¿no?
¿no? Pero es absolutamente lamentable lo que ha pasado y no tiene ninguna justificación porque, te digo, se siguen celebrando eventos deportivos, se siguen celebrando eventos religiosos, se siguen celebrando eventos culturales y lo único que se ha coartado es la libertad de las mujeres de manifestación, con lo cual ha sido un ataque directo al feminismo y a las mujeres de toda España. Pues te agradecemos muchísimo estos minutitos, Nuria González, activista y abogada con las audiencias de Radio Educación. Te mandamos un abrazo. Muy feliz 8M, compañeras. Muchísimas gracias. Ya nos vamos, gracias. Lo invitamos a que escuche toda la programación especial que tenemos sobre el 8M, Día Internacional de la Mujer. Inmediatamente en unos minutos empieza la programación. A las 5 de la tarde se abre Hilo, también está dedicado a ese tema. Así que quédese en las frecuencias de Radio Educación.